Pasó la primera vuelta y dejó un escenario muy particular, podríamos decir incluso inédito, que hace difícil identificar, salvo algunas excepciones, grandes ganadores y perdedores. El Frente Amplio creció 5 puntos en relación al 2019, pero no alcanzó la mayoría parlamentaria. ¿Acaso esa era una aspiración desmedida? El Partido Nacional se mantuvo prácticamente estable y el Partido Colorado creció moderadamente, pero la coalición, en su conjunto, cayó en forma clara, influida fundamentalmente por el descalabro de Cabildo Abierto. Más allá de los ánimos y de las reacciones en cada uno de los comandos durante la noche del domingo, tal vez el único ganador claro haya sido Gustavo Salle, que con su discurso antisistema estuvo a punto de llegar al Senado y además obtuvo 2 diputados. Lo que sí es seguro es que los resultados dejaron un terreno especialmente propicio para el análisis, tanto pensando en las posibilidades de cara al balotaje, como también a la hora de imaginar el próximo gobierno, sea quien sea el presidente, con la distribución parlamentaria que tendrá. Es por eso que hoy recibimos en estudios al politólogo Gabriel de la Coste, quien trabaja para la Fundación El Puente, escribe habitualmente en Brecha, fue docente universitario y actualmente está realizando una maestría en ciencias ambientales. Gabriel, bienvenido y gracias por compartir este rato con nosotros aquí en estudios. Muchas gracias por invitarme. Bueno, yo decía, ¿no?, en la introducción, es difícil identificar ganadores y perdedores, al menos en los 3 principales partidos. ¿Vos coincidís? Sí, fue un resultado rarísimo, ¿no? Fue un resultado rarísimo de freak, donde sí, es verdad que llevó un rato, ¿no? Del domingo al lunes, viendo los resultados, haciendo los Excel, tirando las simulaciones de ver efectivamente qué era lo que había pasado, y entonces es razonable decir que los resultados no es que rompan los ojos y decís, mira, este ganó. Sí. ¿Cómo calificarías? Ganó la democracia. Eso seguro, eso es un ejemplo cívico de los uruguayos. ¿Cómo calificarías el estado de ánimo de cada uno de ellos la noche de la elección? ¿Y cuánto pudo haber influido en eso las expectativas que cada uno tenía, ¿no? Yo decía, capaz que las del Frente Amplio eran un poco desmedidas, y eso también, me parece, fue fogoneado un poco por la dirigencia, ¿no? Que hablaba de mayoría parlamentaria e incluso, en algunos casos, de ganar en primera vuelta. Sí. Ganar en primera vuelta era una locura. Sí. Estaba lejísimo de cualquier predicción que yo hubiera visto. La mayoría parlamentaria no era descabellado esperarla. Si vos agarrabas los resultados de las encuestas, que el Frente terminó sacando un poquito menos de lo que daba promedio de las encuestas. Las encuestas daban 45, una cosa así. Terminó sacando un poquito menos de 44. Y ese punto, que parece tan poco, puede tener efectos muy grandes. Entre tener 48 diputados y tener 49, entre tener 49 y 50, depende de los chicos. Entonces, para mí no era descabellado esperar que el Frente sacara mayoría parlamentaria. Como siempre, no era evidente que la sacara, le fue un poquitito peor que lo esperaba, a los blancos les fue un poquitito mejor, pero claro, esos poquititos, cuando es tan finito el resultado, cambian todo el escenario, ¿no? Y claro, los blancos estaban eufóricos, creo que más por sí mismo, o sea, Álvaro Delgado específicamente más por sí mismo, ¿no? Por lo personal, digamos. Claro, que había un clima de humillación con Álvaro Delgado, ¿no? Bullying. Claro. Pero hasta autoimpuesto también en el spot donde dice que es un mal candidato, de alguna manera. Que es un mal candidato, y bueno, y toda la repercusión de la elección de Valeria Ripoll. Le estaba yendo mal en la campaña. Entonces, aunque el Partido Nacional votó peor que la elección pasada, un punto menos aproximadamente, creo que había un clima de que ellos estaban preparados para una catástrofe. Y terminó siendo, bueno, salvaron la situación, y entonces festejaron. Creo que cualquiera en esa situación hubiera festejado. Después, bueno, los números no son tan auspiciosos como hubiera dado a entender la forma como hablaron, del mismo modo que el clima depresivo que se impuso en el Frente Amplio en la noche. Creo que cuando a la 1 de la mañana se confirmó la mayoría en senadores, cuando fueron pasando las horas, la gente reflexionó un poco más y dijo, bueno, al final no estuvo tan mal. No es el resultado que esperábamos, pero no es una catástrofe, ¿no? Y cuando hablaba yo de expectativas, también hay que mencionar lo de Ojeda, que en realidad él generó la expectativa de que iba a estar en el balotaje, o de que iba a estar muy cerquita de participar en el balotaje, y en realidad estuvo muy lejos. Sí. ¿Cómo lo viste a Ojeda en su lenguaje corporal durante esa noche? Hay muchos que dicen que en realidad estaba tratando de demostrar algo que no era lo que sentía realmente. Bueno, vos decís como que él se creyó también ese cuento, ¿no? Y capaz que sí, ¿no? Sí, capaz no, que sí. No hay que tomar de la que se vende, ¿no? Buena analogía, ¿eh? Claro. Anotado. Sí. A ver, siempre pasa lo mismo con el Partido Colorado. No sé si se acuerdan, hubo una de las campañas de Bordaberry, la de Talvi la vez pasada,
hay un par de meses que por alguna razón que se acerca. La gente inventa que el Partido Colorado va a ser la sensación. Aquello de avirada ya comenzó. Claro, se genera la sensación de que el Partido Colorado va a ser la sensación de la campaña y siempre vota 12, 15, 16, 11. No, o sea, fue una votación como las votaciones que ha tenido el Partido Colorado en el siglo XXI. Es que en realidad, él pasó de nuevo presidente a, si mal no recuerdo, no llegar al límite de 17 que había puesto Pedro. Claro, votó peor que Pedro en 2019, en 2009. 2009, exactamente. O sea, una votación normal para lo que nos tiene acostumbrado el Partido Colorado, pero en realidad es una virtud, ¿no? Porque si uno piensa como un partido que estaba muerto y que votó más o menos en lo esperable, produjo la sensación de que había sucedido algo especial. Y eso también es parte del carisma político, es parte del buen manejo de la comunicación. Y bueno, es en lo que se ha basado su campaña, ¿no? Y ahora sigue, porque ayer ya ocasionó algún digamos, chisporroteo dentro de la coalición cuando dijo que iba a ser un cogobierno con el Partido Nacional. Saltó Mieres, pero muy enojado Mieres. Claro. Visiblemente enojado, porque dijo, no, pará, ¿cómo un cogobierno? Nosotros también existimos, ¿no? Sí, Argimón también dijo alguna cosa. El propio Bordaberry también hizo declaraciones en relación a Lust hizo como una magia ahí, pero dijo, no, capaz que todavía no. Pero pagar derecho de piso. Lo que pasa es que cuando es todo tan finito, no te sobra nada. Claro. Y que venga uno que sacó 2 senadores. ¿Quién decís? Ojeda. Ojeda sacó, sí, 2, Robert Silva y después los 2 de Bordaberry, ¿no? Claro. Bordaberry y Tabaré Viera. Está el presidente y yo y nadie más. Bueno, es un poco mucho, ¿no? Y es lógico que se lo salgan a marcar. Pero bueno, es un político muy ambicioso que tiene grandes aspiraciones y que cada vez que sale, él lo que busca es como marcar esta cosa de macho alfa, ¿no? Acá estoy yo, soy el dueño de la situación. Y esa es una imagen que la quiere construir, ¿no? Yo soy un tipo que va al gimnasio, y entonces me parece que no es tanto una afirmación factual que uno pueda refutar o no, sino una forma de mostrar, una forma de ser que la gente vea y diga, mirá, este tipo es dominante, es pujante, es... Bien. Lo otro que te quería preguntar tiene que ver más con la campaña del Frente Amplio. Hablamos de que no se logró, digamos, esa expectativa de llegar a la mayoría parlamentaria. De todas maneras, creció 5 puntos en relación al 2019. No sé si tenía mucho margen más para una votación mejor. Pero lo que te quería consultar es, fue dividido la campaña en el sentido del famoso plebiscito de la seguridad social. Y más allá de quién tenga razón, la pregunta es si eso pudo haber influido en el caudal electoral, porque en realidad los argumentos estaban cruzados, la gente pudo interpretar algo de división allí, y aparte lo comentaba yo con Andrés, creo que fuera de micrófono, que algunos de los cuadros más importantes, argumentativos del Frente Amplio, se dedicaron mucho más, no por responsabilidad propia, sino era porque era lo que le preguntaban, a argumentar en favor del plebiscito que a favor de la candidatura de Orsi, por ejemplo. Bueno, hay muchas formas de ver este tema, ¿no? Para empezar, lo que diría es que la única discusión política que hubo en la campaña fue el plebiscito. Entonces, seguramente de no haber estado el plebiscito, la campaña hubiera sido diferente de muchas maneras. Difícil de prever, porque los contrafácticos alguien podría haber dicho hubiera sido mejor, capaz que hubiera sido peor. Yo qué sé, por ejemplo, hay como 30.000 votos en blanco que solo pusieron papeleta. Esa gente, ¿qué relación tiene con el sistema político? Entonces, yo creo que es muy temprano para decir eso. Creo que los plebiscitos son los plebiscitos y la elección es la elección. Y que perfectamente, del mismo modo que alguna gente, Lucía Topolansky ahora, piensa que no se lleva la mayoría parlamentaria el plebiscito, otro para decir, bueno, no se llegó a la mayoría parlamentaria porque la mitad del Frente Amplio se dedicó a cascotear el plebiscito que el 70% de la gente del Frente Amplio lo votó. Entonces, creo que sea una cosa o sea lo otro, visto más de lejos, hubo muchas desinteligencias colectivas en torno a la cuestión que podrían haberse saldado, creo que de forma mucho más inteligente. Y volviendo a la noche de la elección, ¿qué te parecieron los discursos? A mí me dio la sensación de que Orsi y Cose intentaron mostrarse bastante más conciliadores y que Delgado fue un poquito más confrontativo. Pero la pregunta es si estás de acuerdo con eso y después a qué lo atribuís. O sea, porque tiene que ver, eso me parece, con lo que van a mostrar a partir de ahora, ¿no? La idea que tienen de campaña a partir de las elecciones del domingo. Sí, en ambos casos es coherente con lo que vienen haciendo, ¿no? La línea que viene desarrollando Orsi, prácticamente desde que empezó a ser candidato, desde que empezó a ser precandidato, es esta idea de
la unión de los uruguayos, una idea de lo que los politólogos llaman catch-all, ¿no? Que venga todo el mundo, todo sirve. Pero como bajo un discurso de un nacionalismo centrista que sí, que busca, y que tiene mucho que ver con el diagnóstico que hace la conducción de Frente Amplio sobre la razón de la derrota de 2019, y como un rechazo muy fuerte a la polarización en esta coyuntura. Creo que del lado derecho es exactamente lo contrario. Ellos lo que ven, ellos probablemente hacen una evaluación muy positiva de fenómenos, por ejemplo, como el de Graciela Bianchi. Y ellos lo que ven es que tienen que salir a atacar y que hay una parte de la población en la que hay una pasión antifrente amplista a la que pueden apelar, y que sí, que en ese sentido el discurso de la derecha tiene mucho más esta cosa como antagonista presente. También creo que tiene que ver un poco con el resultado, en el sentido que como el Frente Amplio votó un poquito peor que la coalición sumada, la coalición lo que tiene que hacer es asegurarse que todos se queden quietitos, a fidelizar a los suyos, ¿no? Y salir a ataque, y el Frente lo que tiene que salir es ensanchar. Decirle, vos que no me votaste, vení. Entonces tiene que estar, el Frente va a tener que estar un poquito más abierto. Pueden ir por ahí. Tocaste un tema que a mí me resulta muy interesante, y es ese espíritu anti-frente amplista de buena parte de la sociedad. Y es un poco interesante de analizar, me parece, porque el Frente Amplio, en realidad, a lo largo de su historia siempre ha intentado gobernar, o sea, por lo menos su leitmotiv es gobernar para las mayorías, ¿no? Y sin embargo, hay muchos integrantes de esas mayorías, digamos, entre comillas, que tienen ese sentimiento antifrente amplista. O sea, el sentimiento antifrente amplista no está solamente en las clases acomodadas, digamos, para nada. ¿A qué atribuís ese sentimiento antifrente amplista? Que también se da en Argentina con el antiperonismo, ponele, con connotaciones muy diferentes, porque es muy diferente el peronismo que el frente amplismo, pero que también se puede dar en Brasil con el Partido de los Trabajadores, y con Lula y demás. Bueno, es algo muy viejo, ¿no? O sea, en este país hay campañas anticomunistas desde mediados del siglo XX, ¿no? O sea, hay capas sobre capas sobre capas de propaganda que bueno, que en un momento empiezan a tener efectos hasta culturales, ¿no? Eso yo creo que es una parte de la cosa, que en Uruguay no es tan explícito ni tan crispado, pero en Argentina y en Brasil es clarísimo que de lo que se está hablando cuando se ataca a las centroizquierdas o qué sé yo, es de anticomunismo de la Guerra Fría, ¿no? Puro y duro. Después, bueno, la gente puede tener muchas razones para tener simpatías y antipatías, del mismo modo que hay mucha gente que tiene como un rechazo visceral a los partidos tradicionales, y eso tiene también su historia. No sé, es algo que nunca he pensado en profundidad, pero sí me parece que también tiene que ver con los estilos de comunicación. O sea, y que esto yo creo que es algo que es como muy, 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 muy vago lo que voy a decir, pero hay un estilo blanco de hacer la disputa político-mediática que uno le puede ver muy viejo, ¿no? Puede verlo en editoriales del País ¿no? del siglo XX, viejas, que es eso, que es muy beligerante, muy directa, muy denunciadora, y que si uno mira, por ejemplo, la campaña de 2019, era una campaña muy moral, muy de descalificación moral. Y bueno, y todos esos estilos de comunicación terminan cuajando, condensando. No diría que es algo que tampoco le es completamente ajeno a la forma como habla el Frente Amplio, ¿no? Es algo también que política sin antagonismo no hay. Y una de las cosas que uno hace en política es deslegitimar al otro. Eso es algo... Sí, capaz que en el Frente Amplio está el concepto de blanco pillo, por ejemplo, que está instalado también, claro, ¿no? Como... Pero blanco pillo viene en las guerras civiles del siglo XIX. Claro, no digo, pero hacían pillaje. Trayéndolo para acá, ¿no? Sí, sí. O incluso en el 2019 que había un tuit hace un par de semanas de Chaschetti referenciando la imagen de Pompita en contraposición a la de Tribilín, ¿no? Como que una cosa de no estar al candidato, que después el candidato posiblemente te gane, ¿no? Y sí. Lo que pasa es que también la política siempre está recubierta de prejuicios y de fantasías y de imaginaciones sobre quién es el otro, que muchas veces son formas mucho más eficaces de comunicar. Entonces, si vos decís blanco pillo, eso evoca todo un montón de cosas que si vos después te tenés que poner a explicar que bueno, que
que en realidad, si vos te podés ver los expedientes del caso Astesiano, al final no hubo tantos procesados, qué sé yo. Decir Blanco Pillo se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, hay algo de la economía de la comunicación que bueno, muchas veces lamentablemente, pero otras veces inevitablemente produce este tipo de formas de hablar, ¿no? Bien, te quería preguntar por la votación de Salle también. Ajá. Porque es una señal importante, o sea, al sistema político, porque en realidad él es un antisistema puro y duro, claramente, ¿no? Sí. Dice que son dos asociaciones para delinquir, son unos crápulos, unos ladrones. ¿Qué señal es para vos? ¿Qué grado de importancia le das? Que haya sacado 2 diputados y que haya arañado el Senado. No, yo creo que es importante. Creo que si alejamos un poco la mirada, uno mira el resultado de esta elección y es una elección uruguaya como cualquiera. Frente Amplio 40 y pico, los blancos por abajo de 30, los colorados por 15, y uno dice, bueno, no pasa nada. En Uruguay no pasa. Es lo mismo que desde siempre. que empezó el siglo XXI, más o menos, se vota siempre lo mismo. Pero yo creo que hay que si uno afina un poco más la mirada, pasaron un montón de cosas raras en esta elección. Colapsa Cabildo Abierto, hay mucho botón blanco. Los $600 también. Ah. El tema de los $600. Eso es una Es locura. una locura. Proliferación de mensajes pro Peñarol. Vi como 7 mirá. referencias a que, Sí. Y bueno, las malas mucho más. que gane, todavía. claro, que gane cualquiera, pero el miércoles lo damos vuelta, ese tipo de conceptos. No, pero digo, eso, mucho botón blanco. Bueno, que gane el Frente Amplio en Tacuarembó y en Durazno, es una cosa completamente insólita, bizarra. Y yo pondría a Salle en esa cuenta diciendo, bueno, hay algo que se está moviendo en direcciones un poco más dispersas de lo que una mirada gruesa nos permitiría ver, y que creo que efectivamente Uruguay no es ajeno a un tono antipolítico de la época. Creo que como que toda la proliferación de fantasías y de locura y de violencia interiorizada de la pospandemia, bueno, tiene sus expresiones. Que yo qué sé, si uno mira la campaña de Ojeda centrada en los perros de gimnasio y el horóscopo, es una expresión un poco... busca capitalizar lo mismo, ¿no? El tipo hizo focus group y le dio perros... Es por acá. Sí, perros, claro. horóscopo y gimnasio. Sí. Y dijo, bueno, vamos a hablar de perros. El tópico Claro. que habla la gente. A Sartori le había dado correr y skate. Claro, supongo, el claro. año pasado. Amarre de punta con eso. Llegó el dijo. informe decía perros, horóscopo y gimnasio. Menos mal que decir, podría haber dicho pila de cosas. Podríamos Es básica, por ejemplo. Sexo con gorilas es básico. Ay, qué horror. Claro, pero más. Y ahí hay que hacerlo. La Si lo dice el política- Focus Group. Claro, Le iba a hacer. 24/7 de sexo con el gorila. Y bueno, los candidatos son muy disciplinados. Ahora, a lo que voy es que Salle es una expresión quizás más orgánica de eso. Salle es un bicho un emergente de lo que uno podría llamar la política bizarra de Internet, ¿no? Esas cosas que uno las ve en YouTube, las ve en Twitter, dice, mirá este loco. Era joda y quedó. Bueno, Sí. y estamos hablando de decenas de miles de personas que fueron a votar y que está más cerca de lo que parece. Porque yo no sé ustedes, pero no es algo tan raro en un asado encontrarse con una persona que piensa cosas muy parecidas a las que piensa Capaz Salle. que no lo vota, pero dice sí, pues son todos iguales en realidad. Oh, están todos para joda. Pero como la forma de mirar el mundo, una forma de mirar el mundo así, conspiratoria, muy, muy moral, muy preocupada porque nos mienten, porque Sí. todo es mentira, y eso yo creo Gente que no se vacunó, generalmente. gente que no- bueno, también. O que se vacunó y se arrepintió. Como Salle. También. Como Salle. Claro, y a lo que voy es que hay una forma de expresarse de esas formas de pensar que pueden dar risa, pero que son parte de nuestra sociedad y que además hay un punto en el que hablan de cosas reales. Por ejemplo, Salle dice que los grandes partidos del Uruguay tienen en común la entrega de la soberanía. Bueno, yo no diría que son exactamente iguales, pero me parece que no es una afirmación descabellada. Claro. Me parece que es una afirmación discutible, matizable, pero no descabellada. Y cuando vos tenés una campaña electoral donde nadie dice nada, y hay un tipo que dice todos estos delincuentes están entregando de soberanía, va a haber Parás la oreja. Sí, que va a decir que obvio. la realidad capaz que se parece más a eso
que a otro que dice el futuro del Uruguay, todos estaremos juntos y habrá... Sí. qué sé yo. Entonces... Aparte es simpático. Para mí tiene como una entrada simpática que te entra por ahí. También es un viejo con un megáfono, parece un abuelito. Y es como simpático y sabe reírse de sí mismo. Creo que eso tiene como un plus. No, es que hay una cosa con Saya que la hemos discutido miles de veces, que es, más allá de cuántas de las cosas que dice pueden ser ciertas, la manera en la que lo dice es un enorme porcentaje de lo que uno ve. O sea, no sé si Salle viene así con su característico traje y todo y te habla de una manera que vos entiendas, sin alzar el tono, sin no sé qué, sin un agravio, sin nada, así capaz que no lo vota el doble. Sí, de todos modos, es muy peligroso, ¿no? O sea, obvio. No él personalmente, no esos dos diputados, no tiembla el Estado de Derecho porque Salle tenga 2 diputados, la gente vota lo que quiera, estarán ahí sentados en sus bancas. Pero... si uno se toma en serio lo que está diciendo un actor político, que ya es un actor político relevante, estamos hablando de una forma de entender la política del enemigo, ¿no? Uh-huh. Del enemigo y de la representación del otro como alguien que viene a destruir lo más preciado de los valores, de la vida humana, Entonces, si se expande en la sociedad una forma de pensar en la que... una parte importante de la población es vista por otra parte de la población como destruyendo el fundamento mismo de la vida, bueno, es una luz de alarma, ¿no? Con lo de Milei en Argentina, claro. que básicamente es eso, ¿no? Bueno, el Partido Independiente no mejoró su representación, mejoró su votación, claramente, creo que la duplicó, estuvo muy cerquita. De 1 a 1,8. Por eso, estuvo muy cerquita. Y no mejoró su representación, sigue con un diputado, pese a que su líder, que es Pablo Mieres, tuvo una notoriedad muy importante en el gobierno. O sea, fue ministro de Trabajo en un gobierno en donde el Ministerio de Trabajo fue particularmente importante por todo lo que pasó en la pandemia, el seguro de paro parcial y todo lo demás. ¿A qué atribuís eso? Como que no prende el Partido Independiente. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Digo, es como lo que decía el Partido Colorado. El Partido Independiente votó como vota el Partido Independiente. En ese sentido, no hay. Pero no crece, no. No hay una noticia. Yo qué sé, es difícil de entender el Partido Independiente como objeto en el mundo. Como concepto. Claro, porque ¿qué es lo que cuando yo era joven, el Partido Independiente lo que le decía al electorado era: yo soy independiente, yo no soy parte de los dos grandes bloques, yo vengo a ofrecer una mirada razonable, que no piensa la política como un partido de fútbol, que qué sé yo. Y eso no le funcionó mucho porque en realidad la gente quería que se hiciera algo, quería entender lo que le estaban proponiendo y no alguien que le dijera, bueno, yo en realidad no soy ni una cosa ni la otra. Claro. Y cuando entra la coalición y no es ni siquiera eso. ¿Cómo explica el Partido Independiente que lo voten por qué quieren que lo voten y no al Partido Colorado o al Partido Nacional? O sea, bastante bien le va para tener ese problema. Entonces, yo creo que salvó la existencia, tiene su diputado, y yo no sé a cuánto más que eso podía aspirar. Obviamente, estos partidos que votan dentro del margen de error, vos nunca sabes si van a votar 0,8, 2,7 o 1,5. Y bueno, y esa es la diferencia entre sacar un senador, sacar 2 diputados, sacar uno, pero bueno, está ahí, ¿no? Y Cabildo Abierto, después de esta performance electoral, ¿decís que está al borde de la desaparición? ¿Quedó muy complicado en ese aspecto? No sé. Cabildo Abierto representa una tradición política uruguaya, ¿no? Una tradición política de una derecha nacionalista, ruralista, conservadora social, que esa tradición no va a desaparecer. Esa tradición existe hace mucho tiempo y va a seguir existiendo de alguna forma. Lo que estaba diciendo, hay un actor político que no está en Cabildo Abierto, que la refleja claramente, ¿no? Conservadores, ruralistas. Pedro. Que es Borda Berry. Sí. Sí. Bueno, claro. Bueno, Borda Berry le salió a competir, ¿no? Claramente. Fue lo peor que le pudo haber pasado a Cabildo Abierto. Son votos parecidos. Bueno, de hecho... Es como si volviera Pablo Millor, más o menos. Alguno le iba a arrastrar también. No, y Pedro Borda Berry es el heredero de la vieja familia Borda Berry, que es la que inventó el ruralismo. O sea, es como el dueño de esa pelota. Ojo que Manini Ríos también es heredero de la vieja familia Manini Ríos, que está en la misma... Sí, son todos los mismos. En la Federación Rural desde hace 100 y pico de años. Pero... entonces yo creo que esa tradición no se va a ir a ningún lado.
Yo lo que pienso es que Cabildo Abierto, como partido de ultraderecha, quedó un poquito fuera de época. Si uno ve las ultraderechas que son dinámicas en el mundo y que crecen y que ganan, muy livianitos son ultraderechas mucho más estridentes en su forma de comunicar, mucho más cómodas en el mundo de lo digital, mucho más... Pese a los videos que hizo. Los videos de Manini bailando y haciendo así. Bueno, claro, eso ilustra muy bien mi punto. Y que entonces esta es una ultraderecha, pero es una ultraderecha, digamos, que intentó revivir una vieja tercera posición de mediados del siglo XX, que yo no sé si se siente a gusto en el mundo de hoy sin una actualización estética. Claro. ¿No? Porque uno podría pensar, no sé, Guillermo Moreno expresa quizás una cosa parecida en Argentina, pero Guillermo Moreno tiene o él o la gente que está alrededor de él, una forma de moverse en lo digital que es impresionante. Claro. Y entonces creo que como que no logró, o sea, mirándolo de lejos, uno podría decir, Cabildo Abierto tiene todo para conectar con la época, de modo de producir un fenómeno político de ultraderecha, y la muy buena noticia, la noticia es que no lo logró. En Uruguay es de los pocos países de Occidente, de América Latina, en la que no hay un fenómeno político de ultraderecha así claramente visible que se esté llevando puesto el sistema político. Y eso es algo para pensar, ¿no? Yo estaba pensando mientras hablabas que capaz que es demasiado uruguayo para tener éxito en el mundo actual. Demasiado uruguayo en esa cosa más moderada, claro. ¿Viste? Porque si vos mirás, yo que sea, un Santiago... Basta verlo bailar, ¿no? Eso también. Pero vos mirás una Abascal de España y agarrás a Manini y le das un abrazo, porque claro. Hay una diferencia de violencia que es tremenda, ¿no? Demócrata. Sí. Claro, sí. Sí, bueno, tuvo sus momentos. No lo llevaría demasiado lejos de ese razonamiento, pero... no me la llevó, está bien. Creo que como afirmación general, esta campaña uruguaya fue una campaña bastante poco crispada. O sea, si uno mira a nivel comparado, yo esperaba... o sea, la primera vez que me preguntaron por los spots bizarros de Ojeda, mi respuesta fue, en realidad, yo esperaba muchísima más bizarreada en la campaña. Porque uno mira la política en el mundo y lo normal es que las campañas sean raras, crispadas, con este tono surrealista de las redes sociales. Y fue una campaña que podía haber sido en el 94. Una campaña donde la gente decía... Bueno, vamos a poner más jardines de infantes, vamos... la progresa infantil. Claro, que son... O sea, yo tengo un hijo de 1 año, yo quiero que haya más jardines de infantes. Sí. Pero bueno, como que... hay que notar el hecho de que tanto la derecha como la izquierda, e incluso la ultraderecha, hicieron una campaña hasta ahora, porque el balotaje puede ponerse peludo, hasta ahora bastante tranquila, bastante poco crispada. Es que una cosa que veo, por ejemplo, es que a lo largo de los años, de las décadas que van pasando, el sistema uruguayo y la población seguimos respetando, por ejemplo, lo personal dentro de los candidatos e incluso con las redes sociales y todo lo que nos podemos reír de Luis andando haciendo surf o lo que quieras. La separación de Luis y Loli en Argentina hubiera sido tapa de revista. Sí. O ya le hubieran intentado encontrar 25 novias a Ojeda o lo que sea, y sin embargo seguimos siendo como súper tradicionales de que, o sea, a vos no te importa con quién está Beatriz Argimón, si lo sabés porque lo leíste en algún lado o lo que sea. De muchos ni siquiera sabemos los nombres de los hijos o si tienen. Y creo que eso lleva así tiene un ímpetu muy tradicional de nuestra parte, de todos los partidos, ¿no? Sí. Sin duda. Claro, tampoco es que yo pueda decir que a nadie le interesó la separación de Luis y Loli. O sea, por lo menos. En esta mesa fue en los lugares donde yo estaba, se habló del tema. Se habló de otra cosa. Terrible. Había diferentes teorías incluso. Obvio. Corrieron rumores. Siguen corriendo. Amoríos, pero es verdad que esos rumores fueron. Hubo autocontrol. Claro. Hubo autocontrol. Claro. En los, por lo menos en los grandes espacios de comunicación, hasta cierto punto. Sí, y yo creo que eso es en buena medida una virtud. O sea, ojo, yo no es que esté diciendo que esta campaña no haya sido aburrida, que no le haya faltado sustancia, que no le haya faltado discusión. Yo creo que el antagonismo es bueno en política. Pero bueno, hay en este mundo donde la crispación y la violencia política son cada vez más comunes,
bueno, hay algo para apreciar en la relativa ausencia de crispación y violencia política. Tengo una cantidad de preguntas para lo que viene ahora, el futuro cercano, digamos, ¿no? ¿Qué campaña pensás que debería hacer el Frente Amplio? ¿Debería ser una campaña más de cercanía como la que hizo hasta ahora, que recorría algunos puntos del interior? De hecho, en el interior le fue muy bien, capaz que tiene que ver con las recorridas que hicieron, que fueron muy exhaustivas. ¿O debería mostrarse más la fórmula en los medios de comunicación? ¿No? ¿Qué pensás? Ayer salió Orsi. Para Joana la fórmula. No, pero Firmado fórmula. porque... no. El que habla el que sabe. No sé. No, vos tenés que decir que sabés, porque por algo te invitamos. Claro, pero me ponen un aprieto porque en un medio de comunicación tengo que decir que los candidatos tienen que venir a los medios de comunicación. Vos decís. Ahí está la fórmula, mirá, en el MOF. Qué fenómeno. No sé, la verdad no sé. Yo no sé si la campaña va a definir el resultado. Claro. Creo que... Pero igual tenés que hacer la mejor campaña posible. Sí, porque va a ser muy finito. Va a estar muy finito. Claro. No, yo creo que no vamos a dar grandes novedades. Seguramente la fórmula del Frente Amplio, y Orsi en particular, yo creo que la segunda vuelta va a estar mucho más presente Orsi, porque en la división del trabajo que hicieron, Cose le hablaba más a los Frente Amplistas, Sí. y hablaba más el lenguaje de la izquierda, y Orsi tenía un discurso hablando más hacia afuera. Entonces me imagino que le van a subir el volumen a Orsi, le van a subir un poquito, le van a bajar un poquito de volumen a Cose. El Frente Amplista va a votar. Está listo. Está. Hay que Sí. salir a pescar afuera. Incluso el discurso de Cose el otro día fue muy, muy hacia el centro. Sí. Y creo que van a seguir haciendo lo que funcionó. O sea, porque hablamos del interior. El resultado del Frente Amplio en el interior es impresionante. Es realmente impresionante. O sea, si a mí alguien me apostaba mucha plata que Frente Amplio iba a ganar Durazno, yo agarraba cualquier apuesta de que Frente Amplio nunca iba a ganar Durazno. No, Durazno. Lo que estará pensando Carmelo. Carmelo. Durazno Muy tampoco. amigo de Orsi. Carmelo colaboró con el triunfo. Eso quiere decir que lo que sea que el Frente Amplio estuvo haciendo en el interior, funcionó. Claro. Entonces lo va a seguir haciendo. Y además yo creo que si el Frente Amplio gana, el Frente Amplio va a ganar porque hubo pequeños ruidos, pequeñas turbulencias, pequeñas dificultades en la traslación de todos los votos de la coalición a Álvaro Delgado en la segunda vuelta. Uh-huh. Es muy difícil apuntar a ese electorado. Es un electorado, sí, conservador, pero con una fidelidad blanda a los partidos tradicionales. Entonces va a ser muy... Yo no... La respuesta en realidad a que le estoy dando vueltas es habría que estudiarlo. O sea, habría que ponerse a pensar muy bien cuáles de los votos de la coalición son los más lábiles e ir a buscarlos. Yo no tengo así una imagen súper clara de qué sería eso. Uh-huh. Creo que algo de eso va a pasar. En alguna proporción, en todas las segundas vueltas, hay una pequeña fuga de la coalición del Frente Amplio. Bueno, de eso te iba a preguntar. Sí. Si eran válidos los antecedentes de los balotajes anteriores, que evidentemente la coalición ha perdido voto y el Frente Amplio ha ganado voto. Y te pregunto esto porque en realidad la coalición ahora está mucho más, digamos, afiatada, ¿no? Tienen 5 años de gobierno, hay un sentimiento más coalicionista. Sí. ¿Crees que esos antecedentes son válidos? Sí, yo no veo por qué no serían válidos. O sea, hay dos empirias que tenemos acá. Uh-huh. Tenemos las encuestas que preguntaban segunda vuelta antes de la primera, que todas daban muy adelante a Orsi, salvo la de Radar, todas daban muy adelante a Orsi. Y tenemos la experiencia de los balotajes anteriores, en los cuales en todos hubo una traslación de o un par de puntos o 5 o 6 puntos de la coalición del Frente Amplio. En cualquiera de esos escenarios el Frente Amplio le daría para ganar, si fueran un par o si fueran 5 o 6. Entonces yo creo que hoy es muy razonable decir que el Frente Amplio es el favorito para ganar. Ahora, ser el favorito no quiere decir que va a ganar. Puede perder perfectamente, puede perder por poco. No es como en los clásicos donde el favorito siempre gana. Los clásicos ganan el favorito. Eso. Claro, yo que sé, otra vez escuchaba un encuestólogo yankee que había había dicho que Hillary Clinton tenía 80% de probabilidad de ganarle a Trump en el 16. Un millonario. Entonces le decían, ¿cómo? Y después perdió, te equivocaste. Y dije, no, yo dije que tenía 80% de probabilidad. Cosas de 20% de probabilidad pasan todos los días. Además ganó en el voto popular Hillary. Además Claro. eso. Pero vos tirás un dado. Candidato de la gente. Y decís va a salir 6. Y la chance de que salga 6 no es tan chica. Entonces, a lo que voy es que perfectamente puede pasar cualquier cosa,
pero yo no veo que esté tan cuesta arriba la tarea de Frente Amplio de conseguir esos votos que le faltan para superar la coalición. Uh-huh. Y los votantes de los partidos chicos, digamos, ¿no? Sacando los que son de la coalición. Por ejemplo, los votantes de Salles, ¿les ves digamos, una tendencia ahí para determinado bloque o no tanto? ¿O es impredecible? O para anular el voto. O para anular el voto, porque la otra pregunta es si crees que los votos anulados y blancos van a crecer, porque fueron un 4% ya en octubre. Yo, viendo las estrategias que ha seguido Frente Amplio en balotajes anteriores, me imagino que lo que más va a salir a buscar Frente Amplio es votantes blancos y colorados. No necesariamente salir a buscar las márgenes, sino ir como al centro de la batalla y poner a los blancos... Que se fuguen votos. Poner a los blancos a la defensiva en Tacuarembó. Claro. Ahora, yo tampoco creo que los partidos chicos de la coalición vayan a no fugar ningún voto al frente. De hecho, la vez pasada sucedió que hubo votantes de Cabildo Abierto que votaron al frente en la segunda vuelta. Y bueno, y justamente la naturaleza del voto del partido independiente puede agarrar para cualquier lado, en alguna proporción. La mayoría votará a la coalición, obviamente. Pero me parece que va a ir para todos lados. Al que yo no iría a buscar es al de Salle y el que votó en blanco, porque ese ya te mandó a cagar, ¿no? Sí. ¿No? El otro simplemente votó a otro que capaz que estuvo en duda hasta el último momento, capaz que... Aunque creo que también, como en esta época en la que la política es tan rara, es posible que haya un votante moderado de Salle, ¿no? O sea, que haya... La gente vota por tantas razones. O sea, no sé, ustedes cuando hablan con gente por ahí le preguntan por qué. Sí. La otra vez estuve en un asado y alguien dijo que votaba a los blancos porque habían hecho la interbalnearia. Bien. Que están preciosos en interbalnearia. Con ese criterio, a los milicos porque hicieron los accesos también. También. ¿no? Pero si vos vas mucho por la interbalnearia... Claro, es algo que te favorece. Te solucionan un problema. Sí. Capaz que es un poco acotado, digamos, Sí, pero bueno. acá. Lo que digo es que las razones del voto... Son tantas como la gente que vota. Claro, Claro. En los grandes números hay determinantes estructurales, la economía, el sistema de partidos, qué sé yo, pero en lo chiquito, cuando vos estás hablando de 5.000 votos, de 10.000 votos, cuanto más... Es como cualquier cosa, es como cuando mirás un insecto en el microscopio. Cuanto más de cerca lo ves, más raro es, ¿no? Sí. Te quería preguntar por algo Igual que... decirle insecto a los candidatos. Qué malo. No, te quería preguntar por algo que me parece particularmente interesante, y es que vamos a tener un gobierno capaz que inédito, porque Sí. no va a haber mayoría. O sea, por lo menos en este siglo no va a tener mayoría Rarísimo. en diputados. Vas a tener en Senado si es que gana el Frente Amplio, pero en diputados seguramente no. Y la pregunta es, ¿cómo te imaginás ese gobierno y el que le toque ser oposición? ¿Cuán difícil es encontrar el equilibrio de no quedar ante la población como que sos un tranca-tranca y estás en contra del país, y tampoco dejar pasar todo? O sea, marcar tu posición. Bueno, es muy difícil imaginar qué va a pasar. Creo que va a haber que ir viendo. Uno se puede imaginar básicamente tres grandes tipos de escenarios, ¿no? Un escenario de parálisis política, en la cual, bueno, la polarización se mantiene en el escenario parlamentario, no te voto nada, reventá y el Poder Ejecutivo sos vos. Ni la venia te voto. Y la próxima te gano, y ya está. Claro, es lo más fácil, ¿no? Ahora, lo que pasa es que eso presupone que la capacidad de disciplina del partido que pierda sea tan alta que eso vos lo puedas sostener 5 años. Porque vos podés hacer un acuerdo con un diputado para hacer una obra en un departamento, vos podés hablar directamente con el Partido Independiente, o con Cabildo Abierto, o con Robert Silva, y capaz que te falta un voto, te faltan 2 votos. Encontrás afinidades. Y si bien no hay precedente en el siglo XXI de un gobierno sin mayorías, sí hay muchos precedentes de leyes en los cuales no están los votos y se negocia con uno, se negocia con otro, y el Frente tiene 48 diputados, o sea, le faltan 2. Entonces, hay muchas combinaciones de 2 diputados que uno puede imaginarse que, al que el Frente puede apelar, si gana el Frente. Y si es al revés, ahí va. Si el Frente está en la oposición... Y si es al revés, es un poco más diferente, es diferente porque el Frente tiene mecanismos de disciplina política. Es mucho más bloque. Claro. Es un partido. Entonces yo creo que si vos tuvieras que negociar con el Frente, tendrías que negociar con el Frente. Tendrías que llamar a Fernando Pereira y decirle, negociemos. Y eso abre el tercer escenario, que no es ni el bloqueo político, ni la negociación así de apuchitos, sino alguna forma de acuerdo más grande, que es de lo que habló Orsi en su discurso, que habría que ver qué cara tiene, ¿no? A mí me cuesta muchísimo imaginármelo,
me imagino cuáles serían los puntos de acuerdo y la verdad no sé si me gustaría mucho. ¿A qué te estás refiriendo? No, bueno, porque si... Seguridad, educación... Claro, si vos pones el punto medio entre lo que ha dicho Orsi en la campaña y lo que han dicho los partidos de derecha sobre los diferentes temas, bueno, es un punto medio que probablemente a los votantes frente amplistas no les va a gustar mucho y que probablemente se le va a producir complicaciones al propio Frente Amplio, ¿no? Y a su vez es muy difícil que esos acuerdos se logren sin negociaciones políticas más generales, ¿no? Porque yo acuerdo, te doy mi legitimidad política, y bueno, vos qué me vas a dar, ¿no? Pero bueno, lo van a intentar y bueno, el escenario que se abre es un escenario en el que algo de eso van a tener que hacer. Entonces, también los políticos juegan y es posible, no digo que sea lo más probable, pero tampoco es imposible imaginar que Orsi se revele como un político como realmente con mucha visión para poner arriba de la mesa cosas que produzcan eso. En Canelones lo ha hecho, ¿no? Él ha arreglado con algún edil blanco que le ofreció determinadas cuestiones que le cambiaban la vida, por ejemplo, a la gente que vive en su municipio, en su zona y demás, y consiguió algunas cosas que parecían muy difíciles. Claro. Él se jacta de eso en general, ¿no? Una cosa es ser intendente y otra cosa es ser presidente. Ni que hablar. La otra vez un amigo en chiste, pero un chiste con contenido, decía que la campaña de Orsi fue una campaña de alcalde, ¿no? Que decía 200 becas acá, sí, ¿no? Que como prometiendo cosas muy muy chiquitas, que capaz que a un electorado de nicho le dicen algo, y bueno, y esto no es una campaña de alcalde, es una campaña de presidente, y va a ser presidente si gana, y vamos a ver qué tanto eso lo logra hacer, pero no es descabellado, no es imposible, y si eso no saliera, negociará de a poquito. Y si eso incluso no saliera, bueno, tiene el Poder Ejecutivo, tiene el Senado, no es que no va a poder hacer nada. Entonces, obviamente, estamos en un mundo muy inestable, ¿no? Realmente, si uno abre el diario cualquier día, un día se prendió fuego California, otro día hay amenaza de guerra nuclear, otro día hay, no sé, se inventa una tecnología que va a dejar a todo el mundo sin trabajo. Una nueva pandemia puede venir. Bueno, esperemos que no. Pero lo que quiero decir es que no va a estar fácil gobernar. No va a estar fácil gobernar para nadie. Se va a necesitar mucha inteligencia. Y por eso para mí no es descabellado pensar en una política de acuerdos. Lo que pasa es que a mí me cuesta imaginar acuerdos que realmente sean buenos y que resuelvan problemas. Porque acordar por acordar, si vos sabés que eso va a empeorar problemas que tiene el país, también no sirve de nada. Entonces, nada. Yo no digo que sea imposible, pero es como una cuadratura del círculo que va a necesitar mucha inteligencia. Yo creo que va a ser bastante interesante desde el punto de vista del análisis. Va a ser hasta como divertido, entre comillas. Esto no pasa desde que la coalición, desde que los blancos dejaron la coalición en el 2002. Exactamente. Desde ahí que no pasa, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso, en la política del siglo XXI siempre hubo mayorías parlamentarias hasta ahora. Y bueno, veremos. Obviamente cuando los analistas nos divertimos es porque algo no está saliendo bien. Claro. Es como el fútbol también, ¿viste? Claro. Qué partido divertido. Claro, los programas deportivos son divertidos cuando hay un relajo. Sí, o la Fórmula 1 cuando hay un choque. Claro. Pero lo que va a ser didáctico. O sea, esta situación nos va a mostrar cosas de la política uruguaya que quizás no supiéramos y no sabíamos. Escenarios que se creían olvidados, capaz. Claro. A propósito de eso, y de lo que decías vos más temprano, de los diferentes motivos por los cuales uno orienta el voto en un sentido o en otro, sobre todo cuando no votó ninguno de los dos candidatos que chocan en un balotaje. ¿Qué incidencia crees que puede tener el debate? ¿Cuánta expectativa depositas vos en el debate? Justo ayer le estuvieron preguntando en Canal 12 a Yamandú si tenía ganas de debatir. Y él dijo, no, tengo ganas de gobernar. Dijo. También de debatir, pero más de gobernar. Yo tengo una opinión controversial sobre ese tema, que es que no me interesa, no me gusta. No tengo ningún interés en los debates. Pero vos no, pero ¿y la gente crees que...? A ver, es un evento de alto rating, pero es muy raro que un debate mueva algo. Hace poco tuvimos un ejemplo... Lo de Biden. No, bueno, el de Biden que se retiró después del debate. Ese es un caso rarísimo. Sí, que tenía un amigo imaginario ahí, sí, claro. Incluso tenés el caso donde Massa le pasa el trapo de una forma grotesca a Milei, y a nadie le importa. Es verdad. ¿No? Bueno, hace 5 años el rendimiento de Martínez no fue muy bueno en el debate, sin embargo levantó 10 puntos de la primera a la segunda, ¿no? Así es. Sí, decir que no fue muy bueno es generoso. Un poco fuerte. Pero sí. Entonces yo lo que creo es que
es que si pasa algo especialmente espantoso, por ejemplo en el caso de Biden, que demuestra estar senil e incapaz de responder las cosas más elementales, bueno, eso le va a hacer daño a uno de los dos. Pero eso es un debate normal, donde cada uno dice lo que viene diciendo hace un año, que es lo más probable. No pasa nada con el debate. Es un evento mediático de alto rating, del cual todos vamos a hablar, y tal. No va a ser una mucha injerencia. Sí. Gabriel de la Costa, politólogo, muchas gracias por ayudarnos a analizar y entender un poco más lo que está pasando en Uruguay a nivel político. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Somos todo por la misma plata. Con Andrés Reyes, Belén Zorrilla, Santiago Díaz y Joana Gane. Participación especial, Lugo Adusto Freire. A nosotros nos eligieron para innovar y para dejar todo en la cancha. Todo por la misma plata. Temporada 5. El placer de sentirse parte de un todo con sabor a nada. Y todo el mundo quedó calladito. Llegó a Antel un nuevo plan fibra con Digo. Vas a poder disfrutar de televisión en vivo, deportes en exclusiva y películas.